circuito a utilizar con 4 chips. Después, el segundo ejercicio es dibujar el diagrama y la tabla de direcciones de una EEPROM de 512K por 8, utilizando circuitos integrados 527, 512. Y el número 3 es anotar la tabla de direcciones de un banco de E cuadrada PROM de 64K por 8, utilizando circuitos 2864. Bueno, entonces, de estos 3 enunciados, en principio, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. ¿No? ¿Quedaron claros? O bueno, ¿hay alguna cuestión, alguna cuestión, sobre todo en la selección de los componentes de los chips a utilizar? Bueno, pues vamos a comenzar a ver la solución entonces de estos ejercicios. Vamos ahora sí que a empezar por el número 1, en el cual se quiere un banco de SRAM de 32K por 8, utilizando 4 circuitos integrados. Bueno, aquí en este primer ejercicio, ¿qué circuito integrado proponen utilizar? A ver, si alguien lo resolvió, lo intentó resolver este primer ejercicio. El 62-74. Ese. Ajá, 62, 64, muy bien. Vamos a ver, una memoria 62, 64, pues es tipo SRAM y tiene una capacidad de 64K bits, que sería de 8K por 8, ¿de acuerdo? Si tenemos 8K en este chip, entonces pues necesitaríamos 4 de estos circuitos integrados para alcanzar la memoria que se pide de 32K. Entonces, es correcto, el circuito a utilizar para la solución de este primer ejercicio debe ser una memoria, un circuito 62-64. Y bueno, pues ¿cuántas líneas de direcciones va a tener este circuito? 8K es 2 elevado La 13. La 13. a 13, entonces va a presentar 13 líneas de direcciones desde A0 hasta A12. Bueno, además de los 4 chips 62-64, pues necesitamos un decodificador de cuántas entradas y cuántas salidas en este caso. 2x4. 2x4, así es. Un circuito HC 139. Bueno, pues vamos entonces a dibujar el diagrama en forma simplificada, ¿sí? Y a continuación a obtener la tabla de direcciones. Vamos a aprovechar aquí a cambiar la fecha. Hoy es 9 de septiembre. Bien. Entonces, bueno, pues los 4 circuitos integrados quedarían de esta manera. Voy a dibujar aquí un primer chip, 62-64. Vamos a llamar la memoria 0. Con las entradas desde A subíndice 0 hasta A subíndice 12. Las 8 líneas del bus de datos, IO0 a IO7. Y las 3 líneas de control. Selección, lectura y escritura.
Esta sería la memoria 1. Y bueno, pues la última de este lado. La número 4. Memoria 2, vamos a llamarle. Memoria 3. Y bueno, pues por último, el decodificador. 2 entradas. Habilitación. 4 salidas. Y entonces aquí, ¿cómo completamos las conexiones? A ver, díganme, ¿a dónde vamos a mandar el selector de chip, el OE, las terminales W de cada una de estas memorias? Adwin Jesús Pineda, ¿me escucha? Sí, profe. Ok. ¿A dónde conectamos las terminales de selección de chip de cada uno de estos circuitos? Van a las salidas de Y0, Y1, Y2 y Y3. Correcto. Entonces, a las salidas del decodificador, que nos van a permitir seleccionar cada una de ellas. Muy bien, Adwin. Gracias. Avendaño Almazán Perla. Sí, profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿A dónde vamos a conectar la terminal OE de las memorias? Se conectan en común entre todas. Ok. A una sola terminal, digamos, de lectura de todo el banco de memoria y se van a conectar en común. De esta forma. Bien. Castro González Alan, por favor. La de escritura W. también a una terminal en común, profe. Ok, correcto. Que sería la terminal en común de todo el banco de memoria. Ahí está. Y bueno, pues, a ver, vamos a preguntarle ahora a Ruth Ceballos, por favor. ¿Qué hacemos con los buses de datos? Son las I0 a I7, ¿no? Así es. Igual van a una
conexión en común. Ok, a un solo bus de datos. De esta forma. Un bus de datos de 8 bits. Algo que creo que no mencioné en la clase anterior es que cuando en un diagrama encuentren, por ejemplo, un bus de datos y les indiquen un numerito, por ejemplo, 8 sobre este bus, significa que está formado precisamente de 8 bits o de 8 líneas conductoras. Bueno, para terminar, hacemos lo mismo con el bus de direcciones también de cada una de las memorias. El bus de direcciones va a estar conectado en común, las 4, que serían en este caso 13 líneas, las 13 líneas de cada chip, desde A0 hasta A12. ¿Y qué van a representar? Las dos entradas que nos sobran en el decodificador. Vamos a preguntarle a Daniel Armeaga, por favor. Las dos B y A Ajá, eran, las siguientes, ¿cómo se llaman? A13 y A14. ok, las siguientes líneas de direcciones. Sí, eso quería decir. No, exactamente. Las que no tenemos en los chips, debemos tenerlas aquí en las entradas, entonces A13 y A14. La entrada B del decodificador es la mayor peso, la debe ser A14. La entrada A es la de menor, debe ser A13. Y estas dos líneas, ¿de dónde van a surgir? Bueno, porque queremos un banco de 32K, 32K por 8. Y entonces 32K es 2 elevado a la 15. Quiere decir que nuestro banco de memorias debe tener 15 líneas de direcciones. Tenemos ya 13 líneas en el chip y las dos faltantes pues se obtienen precisamente de las entradas del circuito decodificador. Por último, la terminal G, la habilitación del decodificador. ¿Qué terminal va a representar en el banco de memoria? Le vamos a preguntar, por favor, a María Ángel Gallegos. María Ángel Gallegos, ¿me escucha? ¿No nos escucha? Creo que no está por ahí. Gabriel González, por favor. Sí, profe. Representaría la chip enable. Ajá, la terminal de selección o habilitación de todo el banco, el chip enable, la terminal G. De este decodificador de un 74 HC139. Y entonces, gracias Gabriel. Entonces aquí podemos ver, pues la solución es realmente muy parecida al ejemplo que vimos en la clase anterior. Son las mismas reglas, lo único que en este caso cambió, pues fueron el tipo de memorias y la capacidad de almacenamiento que se obtiene en el banco. Pero la solución, como pueden ver, es exactamente la misma. Usar las 4 memorias, usar un decodificador 2x4 y, bueno, pues hacer las conexiones. Aquí lo interesante, lo importante es que aprendan, entiendan cómo se deben hacer las conexiones de las memorias para dar lugar, pues, al banco o a la memoria completa. Muy bien. ¿Hasta este punto alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe. ¿Sí? Tengo una duda, profe.
Sí, Gabriel, adelante. Por ejemplo, en la terminal de habilitación de, del decodificador, Ajá, la entrada sí, tiene la negación, el circulito, sí, y después la letra chip, bueno, la escritura chip enable también está ajá, negada arriba. sí, sí, Entonces, no sí. importa. O sea, así está bien o se niega una y después se quitaría el círculo o viceversa. Ah, bueno, aquí lo estoy representando como si ya fueran las terminales de una sola memoria. Imagínense que precisamente todo este banco es como si fuera ya un solo circuito. Entonces, ya no estamos viendo, si esto lo represento como un circuito completo, no estamos viendo específicamente el inversor dentro del decodificador. Ok, Entonces lo indico externamente que se activa con cero lógico. ¿Sí? ok, ya. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces el siguiente paso es determinar la tabla de direcciones, que como vemos va a ser una tabla que va a tener 15 líneas de direcciones del total del banco. Dos de estas líneas, 14 y 13, son los bits o líneas selectoras, porque son las que se encargan de seleccionar a través del decodificador la memoria que va a funcionar. Y las otras 13 líneas, las líneas de direcciones convencionales que presenta cada circuito integrado. Ok. Voy a borrar el diagrama. No hay problema. La clase, como les mencioné el día de ayer, se está grabando y el video, todo esto lo van a poder checar de nuevo en un video que voy a subir a Classroom más adelante. Bien, entonces pasamos a la tabla de direcciones. Quince líneas. Bueno, primero el dispositivo, cada una de las memorias, y 15 líneas que van a ser A14, 13, A12, y vamos a dividirlas en nibles, en paquetes de 4, para que sea más fácil la conversión a hexadecimal. Entonces, bueno, pues de las memorias, la memoria 0 se habilitará cuando las líneas selectoras A14 y A13 sean ceros. La memoria 1 en 0,1. La memoria 2 en 1,0. La memoria 3 en 1,1. Y bueno, después tenemos que definir los bits de direcciones de cada chip, desde el valor inicial, que son todos en 0, hasta el valor final, que son todos en 1. Y entonces para la primera memoria, para la memoria 0, obtendríamos estos valores. A ver,
Vázquez Álvarez Diana, ¿me escucha, por favor? Creo que no funciona tu micrófono, Diana. No te alcanzo a escuchar. No, parece que no. Se muestra aquí en la figura que estás hablando, pero no te alcanzo a escuchar. Algo está pasando, Diana. A ver, en lo que corriges tu problema, veamos a Javier Torres. Sí, profe. ¿Cuáles son las direcciones de inicio y final para esta memoria número 0 en el banco? ¿Cuál es qué? Perdón. Que se cortó. ¿Cuáles son las direcciones de inicio y final en hexadecimal? Pues sería 0, bueno, 4 ceros y Ajá, final sería 1 y 3F. correcto. Bueno, 1FFF. Así es, 1 seguido de 3 Fs. Gracias. La siguiente memoria, la memoria 1, Ulises Sánchez, por favor. De la memoria 1, profe, ¿Sí? iniciaría en 2000 Ok, y termina en 3FFF. correcto. Gracias. La siguiente, Rodríguez Hernández Edith, por favor. Sí, profe, sería 4 seguido de 3 ceros Correcto. y terminaría en 5 seguido de 3 Fs. 5, 3 Fs, muy bien. Y la última, Ricardo Medina, por favor. Sí, profe. Iniciaría en 6000 Ok, y terminaría en 7FFF. correcto. Y entonces, pues ahí ya tenemos que para este banco de 32K, la dirección más baja o inicial es en 4 ceros, 4 cifras hexadecimales. La dirección más alta es 7FFF. Pero bueno, en todo ese intervalo de direcciones, vemos entre qué direcciones y qué direcciones se va a habilitar o se va a accesar a cada una de las 4 memorias del banco. Y como pueden ver, bueno, pues ya teniendo práctica, no es necesario llenar todo de unos y ceros. Con la primera memoria empiezan a determinar sus direcciones y ya después pues es más fácilmente observar y determinar el valor de cada una de ellas en hexadecimal. Muy bien. Con esto terminaríamos el primer ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Muy bien, entonces, pues nos vamos ahora al siguiente ejercicio, que es dibujar el diagrama y la tabla de direcciones de un banco EPROM de 512K por 8, utilizando circuitos 27512. Entonces, bueno, voy a borrar esta tablita. Aquí lo importante pues era que encontraran sus direcciones y verificaran el resultado. Voy a dejar aquí hasta las direcciones mientras. Bien, entonces, problema 2. Se quiere un banco de memoria EPROM de 512K por 8. Utilizando
circuitos. $27,512, en donde cada uno de los circuitos 27,512 lo podemos expresar como de cuántos registros por cuántos bits. 64K por 8. ¿Correcto? Y bueno, entonces 64K por 8 es 2 elevado a la ¿cuánto? 16. 16 por 8. Cada uno de estos circuitos integrados presenta 16 líneas de direcciones. ¿Cuántos de estos circuitos vamos a necesitar entonces para lograr este banco de 512K? 8. 8, así es. Entonces, con 8 de estos chips vamos a obtener un banco de 512K. 512K que, por cierto, quedaría expresado también como 2 elevado a la ¿cuánto? 19. 19 por 8. Y entonces, aquí ya podemos también observar algo. Vamos a usar 8 chips. Y vemos que el banco debe tener 19 líneas de direcciones, pero nuestras memorias solamente tienen 16. Así que nos faltan 3 líneas en los chips para llegar a las 19 del banco total. Quiere decir que vamos a usar un decodificador de 3 entradas y 8 salidas. Porque, bueno, pues va a tener 2 a las 3 salidas. Y de hecho, esas 8 salidas son las que van a permitir seleccionar cada uno de los 8 chips 27,512. Bien, si vamos a usar entonces un decodificador de 3 entradas por 8 salidas, ¿qué circuito integrado tenemos que utilizar, jóvenes? El 74HC138. Correcto, el 138. Y entonces aquí ahorita voy a dibujar, como ya son muchas memorias, 8 memorias, aquí ya no lo voy a dibujar tan detallado, voy a dibujar básicamente el circuito decodificador. Que va a tener 3 entradas que son CBA. La entrada C es la más significativa, la entrada A la menos significativa. ¿Y cuántas terminales de habilitación presenta este decodificador? 3. 3, ¿que se llaman? Creo que es Enable 1 y la otra son compuestas, por así decirlo. Ok, bueno, lo pueden verificar en su hoja de datos. Es un Enable 1 que se activa en alto y tiene 2 más que se llaman Enable 2A, Enable 2B, que se activan en 0. Y bueno, las 8 terminales de salida, que serían Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, 5, Y6 y Y7. Ahí está. Como les decía, son 8 chips, 27,512 los que se deben utilizar. Bueno, aquí no me va a alcanzar el espacio para dibujar en detalle los 8 chips. Voy a representar ahorita solamente el primero, lo que sería la memoria 0. Que
que va a tener entonces 16 líneas de direcciones desde A0 hasta A15. Ocho bits de datos desde IO0 hasta IO7. Y ya sabemos las terminales, selectoras de chip, de lectura y escritura, o en este caso, pues le llaman de programación a este tipo de memorias. Entonces, bueno, pues la memoria 0, el chip enable de esta memoria 0, es la salida 0 del decodificador. Y bueno, pues ya sabemos que entonces la siguiente iría al chip enable, aquí nada más lo voy a representar, al chip select de la memoria 1, la siguiente al selector de chip de la memoria 2, y así sucesivamente. Para no tener que dibujar aquí tantos circuitos. Memoria 4. Memoria 5. Memoria 6. Y memoria 7. Y bueno, pues sabemos que entonces este bloquecito, esto se va a repetir 8 veces. Y pues lo mismo que hemos estado haciendo en los anteriores, el bus de direcciones en todas se debe conectar en común. En todas se deberá conectar en común también el bus de datos. Y en todas, pues también va a ir en común la señal de escritura o programación. Bueno, aunque en este caso, al tratarse de una EPROM, la señal de escritura o programación no se está utilizando dentro del circuito de la memoria. Se programa únicamente al inicio, cuando se van a guardar datos, pero ya en la aplicación en el hardware de una computadora o de cualquier otro dispositivo, pues si ya está programada, esta W pues va a estar inactiva, se manda al VCC, a uno lógico. Así que aquí todas las terminales W, al ser del tipo ROM, se mandarían a estado inactivo, a VCC, y las únicas que sí se conectan en común son la terminal OE, en los 8 circuitos de memoria. ¿Sí? Por último, viene la parte de, bueno, que vamos a conectar aquí en las entradas de selección y en las entradas de habilitación del decodificador. A ver, ahí le vamos a pedir que nos ayude Francisco Reyes Domínguez, por favor. ¿Qué conectamos en las terminales de entrada C, B y A del decodificador? Serían las direcciones A16, A17 y A18. Correcto, nada más que la más significativa es C. Entonces tendría que ser A18. A16. Después A17 y A16. Las 3 líneas de direcciones que nos hacen falta en el banco, correcto. Y las terminales de habilitación. Ricardo Moreno Domínguez, a ver si nos puede decir a dónde conectamos estas terminales de habilitación. A los chips, a la selección de chip.
Pero ¿cuál de las tres? O las E1. tres. ¿Las tres? No, porque E1 se activa en 1, E2A y E2B se activan en 0. ¿Se acuerdan en el decodificador anterior, en el 139, la terminal de habilitación que se mandaba a cero lógico? Nos representaba la terminal de selección de chip de todo el banco de la memoria. Entonces, en este caso, también las terminales de habilitación en bajo las podemos unir, las debemos unir, y van a representar la terminal de selección de chip de todo el banco. Quiere decir que cuando aquí mandemos un cero lógico, habilitamos el decodificador y es cuando comienza a habilitar alguna de las memorias en función de la dirección que reciba en los bits de entrada al decodificador. Si aquí le mandáramos un 1, pues inhabilita el decodificador y no se va a poder accesar a ninguna de las memorias. Todas estarían en alta impedancia en su bus de datos. Sin embargo, para que este decodificador funcione, necesitamos dos condiciones. Que estas terminales E2A y E2B reciban un 0, pero necesitamos que E1 reciba un 1 lógico. Y entonces, bueno, pues como E1 se activa en 1 lógico, la vamos a conectar directamente al positivo de la fuente. Y entonces, el circuito se habilita o va a funcionar cuando mandemos el 0 en las dos entradas E2A y E2B, y automáticamente el 1 pues ya lo recibe en la terminal E1. Esta es la forma en la que se deben conectar entonces las terminales de habilitación en este caso. Y bueno, pues de esta manera tendríamos ya el banco de memoria de 512K por 8, utilizando pues 8 de estos circuitos integrados. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí, adelante, Luis. En que en las terminales de habilitación del decodificador podría ser al revés, mandar ahora sí que el chip enable, bueno, las E2 a tierra y Ajá. E1 utilizarla en un interruptor de chip enable. Bueno, sí es posible, pero entonces tendrías una memoria que se habilitaría con 1 lógico, no con 0. Ok. ¿Sí? O sea, sí lo puedes hacer, pero ya es una memoria, digamos, que se sale del estándar. Todas las memorias se habilitan con 0, pero en este caso tendrías una memoria que se habilita con 1. Es válido, si lo necesitas en una aplicación en particular, lo puedes hacer. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar a obtener la tabla de direcciones, que pues aquí ya es una tabla también un poquito más elaborada. Estamos hablando de una tabla que va a tener pues 8 memorias, ¿sí? Entonces voy a dejar aquí anotados los datos en la parte superior, el banco de memoria. Es de 512K, 2 a la 19 por 8. Y cada uno de los circuitos va a presentar 16 líneas de direcciones. Profe, una pregunta. Sí, ¿Para dónde sí. va conectada la terminal de escritura de la memoria 0? A BCC.
a uno lógico, porque estamos hablando de una ROM. Entonces, en un circuito, como el que van a entregar en su práctica 2, al ser una ROM, una vez que ya está programada, después pues simplemente van a leerla, van a hacer uso de la terminal OE, pero si ya está programada, ya no van a escribir en ella en el circuito. Entonces, como no se va a utilizar esta función de escritura, se manda a su estado inactivo, que es A1 lógico. Y solo la que vamos a ocupar es la de lectura, ¿verdad? Así es, ¿sí? Por eso recuerden que son memorias de solo lectura. Una vez que se programan los datos, ya en la aplicación solamente se van a leer los datos que almacenan, que no se pierden porque son no volátiles. Esa es la diferencia entre la ROM y la RAM. En la ROM vamos a leer nada más la información que previamente se guardó en ella. En la RAM no hay ningún problema. En la RAM sí pueden estar leyendo y escribiendo normalmente, pero recuerden que la RAM, si le quitan la energía, pues se pierde la información. Y en la ROM, pues como se guardó la información alterando las propiedades del semiconductor, pues aunque le quiten la energía, los datos que aquí programaron se quedan todo el tiempo, pero nada más vamos a poder leerlos. Bien. Entonces pasemos a la determinación de las direcciones de cada chip en la tabla. Anotamos entonces en la primera columna el dispositivo y después las 20 líneas de direcciones que va a tener el banco de memoria. Desde A19 hasta A0. Paquetes de 4 bits onibles. Creo que aquí no nos va a alcanzar el espacio, lo voy a hacer más pequeño todavía. Si no, no va a alcanzar el espacio para el valor hexadecimal. De hecho, al hablar de 20 bits, pues son 5 cifras hexadecimales. Ahí está. Y después vamos a tener 8 memorias. Así que tenemos que dibujar 8 filas en nuestra tabla. Desde la memoria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bueno, vamos a tener 3 bits
de selección, los 3 más significativos, que en la primera memoria van a estar en 0, en la siguiente en 001, 010, 011, 100, 101, 110 para la sexta memoria y en 111 para la última. Por fin una ¿Sí? pregunta. ¿No sería empezar desde A18? Ah, perdón, le agregué una. Cierto, son 19 líneas. Bueno, entonces nada más quitamos esta columna. Estoy poniendo 20 bits, es más, son menos, son 19. Ahí está. Entonces, 000, 001, 010. Hasta va a quedar más fácil la conversión porque ya quedaron aquí alineados los 16 bits. Ahí están. Ahora sí, los bits selectores. Y entonces, pues ya nada más hay que determinar para cada una de las memorias su dirección de inicio y final. Y entonces, pues como lo hemos estado haciendo con todas las demás, empezando en 0, y terminando en 1. Vamos a obtener los resultados. Entonces, primera memoria, ¿entre qué direcciones va a estar trabajando? Hernández Vera Estefani, por favor. Sería 5 ceros y el otro 0 y 4 Fs. Correcto. 5 ceros y después 0, 4 Fs. La siguiente memoria, la número 1, Huerta Oliver, Abraham, por favor. Sí, profe. Son, ¿cuál estamos en la 1? En la 1. Es 1 y todos los demás ceros. Ajá. Y después 1 y todos los demás Fs. Así es. Muy bien, gracias. La siguiente, Itzel Aide Zárate, por favor. Ok, ya te leí en el chat, correcto. Empezamos en 2 con 4 ceros. Y terminamos en 2 con 4 Fs. Y de hecho, pues como se darán cuenta, va a resultar muy sencillo en este caso la tabla, porque siempre el primer dígito hexadecimal, pues lo van a estar dando los bits de selección. Entonces, en la siguiente, pues vamos a empezar en 3, con todos los bits en 0, o los 4 dígitos hexadecimales en 0. Y va a terminar en 3, con los 4 siguientes dígitos hexadecimales en F, y así sucesivamente. Aquí quedaron los bits acomodados de una manera que se puede ver muy fácil las direcciones de inicio. La siguiente será en 4, 4 ceros, 4 con 4 Fs, 5, 4 ceros,
5 con 4. Y la última memoria, 7, 4 ceros, 7, 4 letras F. Y ahí ya tenemos, pues, las direcciones totales del banco y en dónde se activa o habilita cada uno de los chips correspondientes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda en este ejercicio? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, les doy un minuto para que chequen las direcciones. Como les digo, pues aquí se obtuvieron bastante sencillas, pero revísenlas por favor. Y en un minuto pasamos al último ejercicio que quedó de tarea. Bien. Pues entonces pasemos al tercer y último ejercicio. El tercer y último ejercicio en el cual ahí ya no les pedí el diagrama, simplemente es hacer igual la tabla de direcciones para un banco de memoria E cuadrada PROM de 64K por 8. Lo voy a anotar aquí arriba, un banco de memoria de 64K por 8. Utilizando en este caso circuitos 2864. Y entonces, pues esta memoria 2864 es de ¿cuántos registros por cuántos bits? 8K por 8. 8K por 8. 8K es 2 elevado a la 13. 13. Ok. Entonces, cada chip va a tener 13 líneas de direcciones. ¿Y cuántas de estas memorias vamos a necesitar? ¿Cuántos de estos chips para formar entonces el banco de 64K? 8. 8, correcto. Vamos a necesitar 8 de estos chips. 64K es 2 elevado a la ¿cuánto? 16. 16. Así es. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que nuestras memorias tienen 13 líneas de direcciones. El banco va a tener 16. Quiere decir que nos hacen falta 3 líneas. Se va a usar un decodificador nuevamente de 3 entradas para permitir seleccionar 8 memorias de 8K que generan el banco total de 64. Si les pidiera el diagrama, que no lo hice, pero si quisieran hacer el diagrama de este circuito, pues igual sería utilizando un decodificador de 3 por 8. Y bueno, pues entonces, si vamos a tener 8 memorias, podemos reutilizar esta tabla que acabo de dibujar.
las 8 memorias, desde la memoria 0 hasta la memoria 7. Nada más que ahora tenemos para nuestros chips 13 líneas de direcciones que irían desde A0 hasta A12. Y tendríamos 3 líneas selectoras que serían A13, A14 y A15, con lo cual obtendríamos las 16 líneas de direcciones desde A0 hasta A15. Así que en este caso, pues eliminamos estas 3 que tenía aquí. Y de esta manera voy a poder reutilizar esta tablita que dibujé hace un momento. Los 3 bits de selección, las más significativas, A15, A14 y A13. Ahí están. Y bueno, pues entonces vamos a determinar las direcciones de cada chip en hexadecimal. Bueno, calculen las direcciones, por favor. Ahora resuélvanlo ustedes, hagan su tablita. Y en un par de minutos me van a decir los resultados. Muy bien, vamos a ver entonces las direcciones. Jesús Cortés, por favor, ¿me escuchan?
Jesús Cortés. Escuché un sonido lejano, nada más. Si puedes teclear en el chat. ¿Cuáles serían las direcciones de inicio y final de la memoria 0, por favor? No hay sonido, no hay respuesta en el chat. Bueno, vamos a ver con el siguiente compañero. Jonathan Solano, por favor. Ajá, 4 ceros. 1, 3 Fs. Muy bien, Jonathan, gracias. A la siguiente, Kimberly Loera, por favor. Sería 2000 Sí, y 3FFF. 3 con 3 Fs, correcto. La siguiente memoria, por favor. Luisa Fernanda Cordero. Luisa Fernanda. Creo que no está por aquí. Bueno, Luis Ángel Córdoba, por favor. Sí, profe, es 4000 Ajá. y 5FFF. 5 con 3 Fs. Muy bien. La siguiente, Márquez Nava Laura, por favor. Sí, profe, es 6000 Correcto. y 7FFF. Muy bien. Memoria 4, Ricardo Moreno. Ahora puedes aquí darnos la respuesta. Sí, profe, sería 8000. Correcto. Y 9 Sí. FFF. 9 y 3 Fs. Correcto. Muy bien, Ricardo. Siguiente. Orihuela Flores Miranda, por favor. Sí, es A000. Correcto. A. 3 ceros. Y después. Y DFFF. Correcto. B. F. 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 La número 6, bueno, ya pregunté aquí a algunos compañeros. Voy a regresar al inicio. La número 6, Adwin Pineda, por favor. Adwin Jesús Pineda. Sí, profe. Es B000. No sería B. No, sería C000. Correcto. Y termina Y en DFF. DFF. Correcto, D con 3 Fs. Muy bien. Gracias. Y terminamos. A ver si ahora sí me escucha María Ángel Gallegos Araujo. Sí, profe, perdón, hace rato se me fue el internet y ya no le pude contestar. No hay problema. Aquí puedes participar. ¿Cuál sería las direcciones de la última profe. memoria? Sería E. ¿Sí? 000. E con 3 ceros.
Ajá. Y F, bueno, las 4 Fs, ¿no? Así es. Y de esta manera, pues ya tenemos el mapa de direcciones completo de todo el banco de memoria y para cada uno de los circuitos integrados. Muy bien, jóvenes. Y pues con esto terminamos esta lista de ejercicios y también este tema, que es el de cómo aumentar la capacidad de memoria, cómo crear bancos de memoria donde pues podemos ir sumando el número de registros de cada uno de los chips para formar una memoria con un número de registros mayor. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan en estos ejercicios? No, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda en cuanto a la última clase que tuvimos. ¿Sí? También ocupamos una E cuadrada prom y Ajá. en ese caso dejamos la selección de escritura como abierta. No sé si lo anoté mal o esa sí se deja para seleccionar. Bueno, es una ROM, debería de ir a BCC. Pero ese cuadrada prom también va a BCC. Así es, sí, porque sigue siendo una ROM. Todas las ROM, la terminal de escritura se mandaría a estado lógico 1 o inactivo ya en los circuitos de aplicación. Ah, ok, vale, gracias. Muy bien, jóvenes. Bueno, pues si ya no hay dudas, si no hay alguna pregunta, como les decía, pues ya con estos ejercicios terminamos el tema de diseño de bancos de memoria. Y pues lo que sigue ahora es ya propiamente hablar del microprocesador. A partir de la siguiente clase, pues ya hablaremos de la arquitectura de un microprocesador y precisamente cómo se conecta el microprocesador con las memorias, con otros dispositivos de interfaces de comunicación, que son los puertos de entrada y salida, y de esa manera pues ya vamos a ver la arquitectura de una computadora. ¿Sí? Pero bueno, pues si no hay dudas con este ejercicio, con esto terminaríamos nuestra clase el día de hoy. Muchas gracias y sobre todo pues qué bueno que estamos aquí prácticamente la mayoría, casi todo el grupo, y que estamos bien después del susto de hace unos días. Así que muchas gracias, jóvenes, y buen día para todos. Hasta luego, profe. Gracias, profe, Igualmente, profe. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.